Buenas tardes, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Les saluda nuevamente la profesora Lidia Mesa y acá la profesora Emilce González. Y para comenzar les tengo un pequeño poema que se titula La fracción. Mi nombre sugiere parte del todo, que es la unidad, y una rayita comparte mi total integridad. Llevo un número ubicado en mi parte superior, el primero en ser nombrado ese es el numerador. Y debajo de la raya, justo en su lado inferior, el número que allí vaya es el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, ¿acaso un ejemplo ilustrador de fracción propia es el caso? Mas si el denominador es el número más chico, es impropia la fracción que ilustra lo que te explico. Las matemáticas son exactitud y realidad, virtualidad y precisión. Es la absoluta verdad. Al escuchar este poema, ¿qué nosotros nos imaginamos que vamos a tener hoy? Vamos a pensar un ratito. Claro, el tema que vamos a tratar hoy se titula fracciones. Y acá la profesora Emilce nos va a explicar. Hoy vamos a hablar, como dijo la profe Lidia, vamos a hablar de las fracciones. Y es importante que pongan muchísima atención en este momento para que podamos aprender todos juntos. ¿Les parece, chicos? Vamos a empezar con los elementos. Es importante que conozcamos los elementos. El primer elemento es el numerador, que es la parte que está pintada, por ejemplo, en este cuadrado. Vamos a contar. 1, 2, 3. La parte pintada, el número 3, es nuestro numerador. Luego tenemos el denominador, que es el total de las partes en que está dividida nuestro cuadrado. Es importante contar siempre para conocer bien. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Entonces nuestro denominador en este caso es el 4. También tenemos que saber que las fracciones están divididas en dos y que son las fracciones homogéneas. ¿Y cómo vamos a reconocer cuando las fracciones son homogéneas? Cuando tienen los denominadores iguales. Es importante que usted se acuerde siempre. Cuando ustedes vean las fracciones, recuerden que para que sea homogénea, los denominadores tienen que ser la misma cantidad. En este caso, el número 4. Los dos tienen denominadores iguales. Mientras que si tenemos una fracción heterogénea, el denominador es diferente. En este caso vemos que el primero, el 5, es su denominador y en el otro el 8. Entonces ahí ya vas a conocer que es una fracción heterogénea. No deben olvidar que las fracciones homogéneas tienen iguales denominadores, mientras que las fracciones heterogéneas, los denominadores son diferentes. Y ahora, para complementar nuestro conocimiento y lo que aprendimos, lo que explicó la profesora Emilce, vamos a repasar que las fracciones tienen dos elementos, que son el numerador y el denominador. Y para saber el numerador, siempre tenemos que contar lo que está. Acá, por ejemplo, tenemos la figura del cuadrado. Y que para contar, para llevar en cuenta, tenemos que contar. Acá tenemos 1, 2, 3, que es el numerador. Y el denominador es la totalidad, en este caso del cuadro. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Y para repasar, que las fracciones también tienen sus clasificaciones, que es homogénea y heterogénea. Como dijo la profesora Emilce, que la homogénea, sus denominadores son iguales y que en este caso es el número 4. Y las fracciones heterogéneas, sus denominadores son diferentes, que es, acá tenemos el número 5 y acá tenemos el número 8. Y ahora vamos a tener, la profesora Emilce nos va a dar actividades para hacer en nuestra casa. Para ver cómo hemos aprendido en el día de hoy, yo quisiera darles algunas actividades que vamos a realizar con mamá y con papá. Y les voy a leer qué es lo que vamos a hacer. Primeramente, vamos a completar los elementos de la fracción, así como aquí yo le había explicado. Luego, vamos a graficar las fracciones homogéneas. Aquí yo le voy a dar un ejemplo
de cómo ustedes van a hacer el gráfico de una fracción homogénea. ¿Vieron, chicos? Aquí está un ejemplo y aquí están los demás que van a hacer ustedes solitos en casa. También vamos a escribir la representación numérica de las siguientes fracciones, en donde ya tenemos graficado, pero en este caso vamos a representarlo numéricamente. Entonces vamos a ver si realmente hemos aprendido cuáles son los elementos de las fracciones y cómo se clasifican. Es importante que reconozcamos cuando una fracción es homogénea o heterogénea. Si yo le digo esto, es porque más adelante vamos a estar dando la suma y la resta. Y para llevar a cabo la suma y la resta de fracciones homogéneas como heterogéneas son diferentes. Entonces es importante que usted, chico, chica, pueda distinguir cuál es homogénea y cuál es heterogénea. También quisiera darles un trabajito que vamos a hacer también en casa. Se acerca el Día del Padre, ¿verdad? Y como se acerca el Día del Padre, seguramente vamos a compartir alguna tortita o vamos a comer alguna pizza con papi. Entonces es importante que ustedes vean cómo es repartido esas porciones. Si esas porciones, cómo son cortados, ¿verdad? Muchas veces vemos que las tortas, por ejemplo, muchas veces podemos tener un pastel pequeño, una torta pequeña y tener muchos invitados. Entonces nos valemos de las fracciones para poder partirlos en fracciones y para que a todos les pueda alcanzar la torta. Entonces esa tarea importante yo les quisiera dejar para este Día del Padre, para que ustedes aprendan bien cómo usar las fracciones en su vida diaria. ¿Sí, chicos? ¿Se comprometen? Sí, ¿verdad? Y para terminar la clase, siempre hay que tener en cuenta el lavado de manos con agua y jabón y seguir los protocolos de seguridad. Y así cuidarnos entre todos. Hasta aquí nuestra clase con la profesora Emilce. Nos vemos la próxima. Chao, chao.